momento de la verdad estamos todos juntos. Eso no sea problema, que eso es así. Hay puentes. Pero digo, de hecho, yo siempre he manifestado mi admiración y mi agradecimiento hacia el expresidente Macri. Así que digo, no hay, digamos, de vuelta, las circunstancias que generan a veces los eventos electorales pueden producir estos distanciamientos transitorios, pero cuando llega la cosa de verdad estamos todos del mismo lado. ¿Cómo interpretar estas frases del presidente Javier Milei? Claro, después de haberlo tratado cuando ganó las elecciones en Ciudad de Buenos Aires de viejo, decir que Macri estaba viejo, y ahora, cuando el gobierno está débil, porque no nos engañemos, lo que pasó ayer no es que le resolvió la debilidad al gobierno, el hecho de que hayan logrado que baje el dólar o que baje el riesgo país, no es que les cambió la situación de debilidad de un plan económico terminado. El hecho de que ahora Milei diga, bueno, no, siempre están los puentes y a la hora de la verdad nos vamos a encontrar con Mauricio Macri, indica que para las elecciones primero o después de las elecciones habrá un acercamiento a Macri y a lo que queda del PRO para garantizar la gobernabilidad. Se está dejándose de lado aquel principio de Karina Milei que había que lograr que el PRO se humillara, se subsumiera, se disolviera en la libertad avanza. Bueno, es una de las cosas que quedan en discusión. Hoy todas las miradas van a estar puestas en lo que haga Milei en Naciones Unidas. Y atención, no llega a cualquier cumbre de Naciones Unidas. Claro, nosotros estamos devorados por la locura del dólar, del peligro del plan económico, del riesgo país, de qué va a hacer Donald Trump, pero recién escuchamos en el informativo, se va a discutir a fondo sobre la guerra en Palestina, lo que está pasando en la Franja de Gaza, y donde ahí se prevé que Milei respalde a los Estados Unidos. Ese respaldo a los Estados Unidos, ese respaldo que las relaciones carnales de aquel Carlos Menem en los años 90 hacen pensar que Milei es muchísimo más que relaciones carnales, noviazgo, matrimonio, casamiento, votos de fidelidad para siempre. Y eso, todas esas promesas que vino haciendo Milei, todo ese alineamiento que tuvo con Donald Trump, que además es uno de los presidentes más criticados hoy por hoy en el mundo, está fructificando y hoy le va a permitir tal vez que se conozca cuáles son las instancias, el grado del apoyo grande, dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, dijo ayer, el apoyo grande y contundente que le van a dar a la Argentina. Plata, evidentemente. Será una línea de crédito tipo swap, será plata concreta, será una instrucción al Fondo Monetario para que le libere los 6.000 millones de dólares que están pendientes. También ayer se conoció de parte de Cristalina Georgieva que va a haber apoyo a la Argentina para que resista. Todo esto está hecho para que Milei gane las elecciones, o por lo menos para que no las pierda por paliza. Pero esto cambia la situación de nosotros, porque en definitiva todo esto uno lo mira pasar como una novela que sucede lejos. Pero esto, ¿en qué medida cambia nuestra vida cotidiana? Y poco. Porque si a Milei le sale bien la jugada y consigue dólares, ya sea del campo o ya sea de Donald Trump, lo que va a lograr es mantener el dólar en este nivel, tal vez un poquito menos, hasta las elecciones, y después hay que barajar y dar de nuevo y hay que hacer una corrección sobre el plan económico. Esa corrección del plan económico va a traer más trabajo, va a hacer que se cierren menos empresas, va a hacer que haya plata para los discapacitados y las universidades públicas, que es lo que está generando un grado mayor de rechazo al presidente Javier Milei. No, va a ser más de lo mismo de hoy, porque vamos a deber más plata, va a haber más ajustes y va a haber más reformas drásticas. Todo esto garantiza que vayan a venir las codiciadas inversiones que iba a traer este presidente alocado, que era market friendly, aplaudido como un influencer ultraliberal en todo el mundo. Nada indica que esas inversiones van a llegar en el corto plazo. O sea que después de las elecciones habrá una corrección económica que todo el mundo considera, todo el mundo, incluso el propio Fondo Monetario, le está pidiendo a la Argentina que devalúe, solo que Milei no quería devaluar para que no se le disparara la inflación y no perdiera las elecciones. Entonces, después de las elecciones habrá algún grado de devaluación, Milei le echará la culpa a los K, como siempre, y después se verá qué es lo que pasa con esa devaluación, porque esa devaluación ya sabemos lo que sucede.
Recuerden que cuando asumió Milei hubo una bruta devaluación y eso generó una caída dramática en la economía. La economía levantó un poquito, pero nunca volvió al nivel que tenía antes incluso, a pesar de la sequía de los tiempos de Massa y Alberto. Cuando se produzca esa devaluación que todo el mundo descuenta, ¿qué va a pasar con la economía? Ese es el gran enigma. ¿Qué quiero decirles? Lo que pasó ayer fue que había un tiro libre, patearon y Milei sobre la hora sacó la pelota al córner, pero el partido lo sigue jugando con 2 jugadores menos y ahora va a la largue. No hay mucha diferencia, es un empate, van a la largue y el plan económico está jugando un partido a la largue, todos cansados y con 2 jugadores menos. ¿Qué saldrá de eso? Dios dirá. Caputo y Milei armaron un plan económico que es como un Shenga, ¿no? Que es inestable. Y después le van sacando piezas. Dice, bueno, el dólar va a ir a 600. Uy, esta pieza ya no está. El riesgo país se va a derrumbar. Uy, esta pieza no está. La tasa de interés va a ir para abajo. Uy, esta pieza ya no está. Somos un gobierno que no tiene casta. Uy, esta pieza ya no está. Al que roba le voy a cortar la mano. Uy, esta pieza ya no está. Entonces, la verdad es que se metieron en un lugar, diseñaron un plan económico y le dijeron cosas a la sociedad que hicieron que esa torre que construyeron con piezas se vea que es frágil. Ahora están alquilando dólares para ver cómo emparchan un poquito esa torre. Y lo tiene al senador Martín Lustó, presidente de la Unión Cívica Radical, quien hace este análisis. Y uno le puede acotar que a la descripción que hace él sobre este Shenga en el cual le van sacando piezas, la última de las piezas, la que casi detona todo, fue la mentira del jueves pasado del ministro de Economía, Toto Caputo, porque dijo, ¿sabes qué? Mira, tenemos 22 mil millones de dólares, podemos poner todos los dólares que sean necesarios, va a haber dólares para todos, vamos a bancar el dólar en el techo de la banda, y era mentira. Otra vez estaban mintiendo. ¿Cuál es la credibilidad para un ministro de Economía que tantas veces salió en un lugar donde tampoco le iban a preguntar nada porque es un canal partidario? Salió a decir, no, esto, lo otro, qué sé yo, y se demostró que era mentira. El dólar flota, gritaban con Milei, el dólar no flotaba. Vamos a poner hasta el último dólar en el techo de la banda, hay dólares para todo. Era mentira y al otro día salieron, le doblaron el brazo, le hicieron vender 600 millones de dólares. Y el fin de semana tuvieron que sacar de la galera. Era el arquero volando a sacar la pelota al córner. Y dijeron, ¿saben qué? Bueno, ok, el campo, por favor, denos los dólares. Les perdonamos 1.500 millones de retenciones. 0,25% deja de cobrar el gobierno en retenciones al campo. Y ahora, además, nos vamos a Estados Unidos a pedirle a tío Trump que nos haga un préstamo, en verdad se calcula que va a ser una especie de swap, ¿no? Un flujo de plata del cual va a poder disponer la Argentina. Lo tremendo de este último recurso al que está apelando el gobierno sobre la hora para ir a la largue es, nosotros lo decíamos ayer, en el mismo momento en que sale el comunicado de Adorni diciendo no vamos a cobrar retenciones, o sea, vamos a dejar de cobrar impuestos, vamos a sacrificar recaudación. En el mismo momento sale el boletín oficial que dicen, ¿saben qué? La ley de discapacidad la promulgamos, pero sin fondos, arréglense el Congreso. ¿Qué van a hacer para conseguir los fondos? Uno dice, bueno, ahí está plasmada la contradicción del gobierno. Para rescatar el valor del dólar hay plata, pueden resignar de cobrar impuestos. Y eso que están resignando, después van a escuchar el cálculo de los economistas, es justamente el 0,25% con el cual que hubiera costado toda la emergencia pediátrica, o sea, todo lo del Garrahan, todos los aumentos a las pensiones por discapacidad y a los prestadores en discapacidad, la misma cantidad que utilizan para sostener el dólar es la que le sacaron a los discapacitados. Y respecto del préstamo de los Estados Unidos, las condiciones, si uno las mira en lo que fue el último préstamo excepcional que dio Estados Unidos, que fue en 1995 a México, que también era un aliado estratégico, porque acá no es que le están dando un préstamo a la Argentina porque consideran que es un país serio, le están dando un préstamo a la Argentina porque consideran que la Argentina es un aliado incondicional del tío Donald Trump y que los va a ayudar a bajar la influencia china en América Latina. Es un préstamo que va a tener condicionamientos políticos. Todavía no sabemos cuáles,
Pero en México, en 1995, Bill Clinton le exigió al presidente de entonces, Ernesto Zedillo, que para poder cobrar la plata que le habían dado, que creo que eran, no sé si 20 mil millones de dólares en aquel momento, le dieran acceso a la renta petrolera de México. México en aquel momento se estaba convirtiendo en una potencia petrolífera. Bueno, le dijeron, miren, ¿saben qué? Si nosotros no podemos cobrar, si el Estado mexicano no nos paga, nosotros les vamos a chupar la plata directamente de las empresas privadas mexicanas petroleras que pasan su plata por Estados Unidos. Ahí no había seguridad jurídica ni tres carajos. Con lo cual hay que pensar que cuál va a ser la garantía que va a pedir Estados Unidos para que la Argentina acceda a esta línea de crédito para bancar y no ir al default en el año que viene. Le pedirán el litio, la renta del litio, le pedirán el gas. ¿Qué le pedirán a la Argentina? Le pedirán, como decía Scott Bessent, que terminen la relación del swap con China, del crédito. O sea, recuerden que hay una línea de crédito similar a la que está pidiendo con Estados Unidos con China. O sea, ¿le pedirán eso a la Argentina? Todos los condicionamientos, o sea, no es gratis esto. O sea, el último recurso al cual está apelando Milei va a ser carísimo, carísimo. Es carísimo ya en términos de el famoso superávit fiscal que defendía Milei, pero también va a ser carísimo en términos geopolíticos. Lo terrible es que se vaya a Estados Unidos a arrodillarse frente al presidente Trump para pedirle un nuevo préstamo, porque no queda endeudado el gobierno de Milei, queda endeudado los argentinos. Y Trump tiene que saber, y el Congreso de Estados Unidos tiene que saber, que si le da plata del Tesoro a Milei, el préstamo es a Milei, porque hay una ley vigente, la ley de administración financiera, la ley Guzmán, que establecen que cualquier préstamo de este tipo tiene que pasar por el Congreso argentino. ¿Sí? Y si no pasa, tiene una ilegalidad y una ilegitimidad, que se lo pague Karina con el 3%. Que se lo pague Karina con el 3%. La maldad de Cecilia Moró, diputada de Unión por la Patria. En verdad, es lógico lo que ella dice, si a la Argentina le fueran a dar un préstamo, pero todo indica que no le van a dar un préstamo, sino que van a buscar el eufemismo de una línea de crédito, de un swap, de una línea de crédito que la Argentina podrá usar o no, pero es como una especie de reservas virtuales que se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque si no debería pasar por el Congreso argentino. No debería pasar por el Congreso de los Estados Unidos porque Estados Unidos echaría mano de un fondo que tiene previsto y que está bajo exclusiva ejecución del Poder Ejecutivo, o sea, del tío Donald Trump. Pero en la Argentina un préstamo semejante debería pasar por el Congreso. Por eso están buscando la manera, la letra chica de evitar que tenga que pasar por el Congreso. Nos pusieron un poco al tanto de cómo se habían tomado estas decisiones, este trabajo que se venía haciendo, esta posibilidad que venían estudiando y cómo el fin de semana, después de varias reuniones, tomaron esta decisión. Es la primera vez que un gobierno que está pasando un momento difícil, puntualmente con el tema de divisas, en vez de hacer lo que habitualmente se hace, que es subir impuestos, este gobierno decidió por 40 días bajar totalmente retenciones, no solo a los granos, sino ahora también se suma, que lo dijeron en la reunión, lo que es la carne bovina y el pollo. Bueno, ahí está la gente de la sociedad rural describiendo lo que pasó, ¿sí? Y la gente de la sociedad rural está diciendo, bueno, ahora con esto tienen que darnos, tienen la posibilidad de bajar las retenciones para siempre. ¿Por qué no lo hacen para siempre? Claro, el problema es que las retenciones representan buena parte de los impuestos en la Argentina. Es un impuesto del cual ningún gobierno puede prescindir. No hay gobierno que haya podido prescindir, por lo menos, desde que se pusieron hacia acá. Hay que recordar que en la historia de las retenciones las pone la Baña en los tiempos de Duhalde, y con esas retenciones se resolvió rápidamente lo que era el déficit fiscal de los tiempos de la Rúa. Se resolvió con las retenciones al campo. Después, claro, los ruralistas vieron que empezaban a perder plata, aunque en todo caso no es que perdían plata, perdían de ganar. Y ahora se da la paradoja de que, por ejemplo, en el caso de la soja, las retenciones son del 26%. O sea, hay otros productos que son menos, 4, 5. Se descuenta que buena parte de la plata que va a liquidarse ahora para ahorrarse ese 26% es plata de la soja. Por eso ayer estuvieron reunidos con lo que son las aceiteras, el complejo aceitero que puede liquidar dólares. El cupo que puso el propio gobierno, por supuesto lo puede ampliar, es de 7.000 millones de dólares. Y como queriendo decir, necesitamos 7.000 millones de dólares rápido, apúrense porque después se corta. Esto para forzar a que liquiden rápido.
Si aparecen los 7.000 millones de dólares, va a ser sobre todo dólares en la soja que se van a ahorrar un 26%. Otros que podrían, salvo que tengan una necesidad especial de plata, otros sectores, de la carne, del trigo, del maíz, que tienen retenciones menores, pueden decir, che, espera, porque a mí no me conviene, la verdad, liquidar ahora, si tal como todo el mundo piensa, después de las elecciones va a haber una devaluación, y esa devaluación va a ser de mucho más, del 5 o del 10%. Entonces no me conviene liquidar ahora, si yo no necesito la plata, puedo quedarme y esperar. Entonces, lo que va a haber ahora es liquidación de retenciones, o sea, liquidación de soja, sobre todo, para ahorrarse las retenciones, porque ahí sí es un 26%, y no se sabe si la devaluación va a llegar al 26%, puede que sea más, en la Argentina nunca se sabe, pero otros puede que esperen. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que al final del día, claro, el gobierno no lo dice, ni lo va a decir, es que la plata que deja de cobrar por impuestos el gobierno para mantener el dólar barato, para ver si mejora su posición en las elecciones, es la plata con la que podrían haber resuelto la emergencia en discapacidad y la emergencia en el Garrahan. Este no cumplimiento, sobre todo de la ley de discapacidad, puede complicar, pero claro, todo esto lo patean para adelante. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, ayer, por el mero hecho de promulgar, como lo hizo, sin fondos, la ley de discapacidad, quedó doblemente acusado. Una acusación política en la Cámara de Diputados, Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, dijo, ¿saben qué? Esto merece una moción de censura. En la Constitución está prevista una moción de censura contra el jefe de gabinete si no cumple con las leyes que el Congreso vota. Y otra denuncia, es una denuncia penal que impulsó el diputado Esteban Paulón del Partido Socialista, que dice, ¿saben qué? El presidente Javier Milei y el jefe de gabinete Guillermo Francos están ahí porque tienen que cumplir la ley. Una ley no es un consejito, no es una palmadita, te recomiendo que hagas esto. Una ley es obligatoria. Y la ley de emergencia en discapacidad que el gobierno tanto resistió, y no estamos hablando de lo asqueroso que tiene mirar para otro lado frente a los discapacitados, lo inmoral que es todo esto. Hablamos solo de lo técnico, lo político, lo que prescribe la Constitución. Una ley no es un consejo, el presidente tiene que cumplir la ley. Y el presidente y su jefe de gabinete hacen fintas y dan vueltas y corcovean con tal de no cumplir esa ley. El último capítulo de este vodevil es decirle, devolverle la ley a los diputados diciéndole, ¿saben qué? La plata consígansela ustedes. Es una medida oportunista y electoral, pero bueno, a ver, seguramente deben ir a buscar la rápida liquidación de dólares del campo de lo que queda, pero vamos a ver si se concreta o no. Tiene una connotación puramente electoral, por eso te digo que también ellos usan las prácticas de la vieja política, ¿no? Lo tienen a Miguel Ángel Pichetto diciendo, bueno, en definitiva, esto es una práctica de la vieja política, están desesperados por ganar las elecciones. ¿Y cuál es el número rojo que el gobierno no quiere? El 22%. ¿Por qué? Porque 22% fue lo que sacó en su momento Fernando de la Rúa allá por el 2001. Recuerden, de la Rúa había ganado en el 99 y en el 2001 la Alianza saca solamente el 22%. La Libertad Avanza va en todas las provincias y Fuerza Patria va en algunas, en otras va Repúblicas Unidas, bueno, va a diferentes, con lo cual va a ser el único cálculo para saber si el gobierno ganó o perdió, va a ser la cantidad de bancas en diputados. Eso va a ser el único cálculo claro, y la cantidad de bancas en el Senado. Pero al ir Fuerza Patria en todos los distritos, se va a poder computar el total del apoyo casi plebiscitario a la gestión de Javier Milei. En la primera vuelta, acuérdense, Milei había sacado el 30%. Y de la Rúa, en el 2001, saca el 22% y pocos meses después se termina yendo en helicóptero, dado la falta de respaldo que tenía. Entonces, para el gobierno, sacar menos de 30% es sacar menos que en la primera vuelta. O sea que es complicado. Pero sacar menos de 22% demostraría debilidad. ¿Qué es lo que dicen los encuestadores? Que todas las encuestas lo ubican a la intención de voto a Milei por ahora arriba del 30%. Y eso es lo que quiere garantizar Milei. ¿Sí? No va a llegar al famoso 56% de la segunda vuelta, pero si se mantiene por arriba del 30%, no serían demasiadas luces rojas prendidas en el tablero. Si está por debajo del 30%,
se prenden las luces amarillas. Si está por debajo del 22%, ahí sí se prenden muchas luces rojas. Hasta antes de las elecciones del 7 de septiembre, nadie se imaginaba que podía haber incluso un préstamo extra, en este caso del Tesoro de los Estados Unidos, para volver a financiar al gobierno después de 14.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Me parece enormemente grave que, en vistas a la violación del estatuto del Fondo Monetario Internacional, que dice que la plata no se puede usar para financiar la fuga, el Tesoro de los Estados Unidos quiera apoyar en una especie de apoyo abiertamente político a un gobierno que ya está fugando la plata del Fondo Monetario Internacional. Y sí, es un apoyo abiertamente político. Y sí, el tío Donald Trump no le tiembla el pulso ni le duele la cara, tiene la cara bien dura para tomar medidas de lo más audaces en política, y esta es la política de los nuevos tiempos. Ya no es que hay algún grado de formalismo, de respeto de la soberanía ajena, no. Te mandan plata para que hagas lo que yo quiero. Así se maneja el tío Donald y así es como van a pasar las cosas. Pero también, como decía recién Julia Estrada, hay que tener en cuenta que el gobierno, que nosotros jodemos siempre con que son degenerados cambiarios, se gastaron para mantener el dólar barato toda la plata de la cosecha cuando devaluaron. Todos los dólares de la cosecha. Después se gastaron los dólares del blanqueo. Y después reventaron los 12.000 millones de dólares que le dio el fondo. Todo esto en un esquema que no cierra por ningún lado, que a la vez mantiene el dólar barato, y al mantener el dólar barato alienta la plata dulce y alienta, por ende, las importaciones y el turismo exterior. No cierra por ningún lado. Esto Argentina lo podría hacer como un plan de estabilización de corto plazo si tuviera todo el Banco Central lleno de dólares, y no lo tiene reserva negativa. Por eso es lo incomprensible del plan Milei, del señor que decía que era el premio Nobel de Economía. Esto es lo incomprensible del plan Milei, que se jugaron a hacer un esquema de plata dulce sin dólares en el banco. Vemos una tormenta perfecta, ¿no? Una situación política que se ha agravado, tanto por las acusaciones de corrupción como por el autismo del gobierno, que está cada vez más aislado y tomando decisiones económicas que agravan la situación. Y por otro lado, por un modelo económico inconsistente que nos llevó a esta crisis, y también potenciado por una mala praxis financiera y cambiaria como no vi en 40 años de vida profesional. Vivimos un escenario de corrida y bueno, el gobierno desesperado está acudiendo a medidas para tratar de llegar hasta las elecciones. Acá no es solamente una cuestión de decisiones políticas, sino de mala praxis, y lo dice Alejandro Banoli, que fue presidente del Banco Central. Porque uno puede decir, bueno, hay una biblioteca, que es la biblioteca ortodoxa, que dice que hay que privilegiar la no emisión de moneda y el superávit fiscal. Pero hay otra biblioteca que dice, sobre todo para países como la Argentina, dice, ojo, si vos vas a utilizar el ancla cambiaria, o sea, el dólar, para bajar la inflación, tenés que tener dólares. Esto es el ABC. Milei pensó que solamente con restringir, con no emitir moneda, alcanzaba para que no hubiera pesos. Pero los pesos estaban en los depósitos, estaban en la gente que había comprado bonos, y cuando vieron que el Festival de la Plata Dulce en algún momento se podía cortar, como ya se cortó en otras veces en la Argentina, esa misma gente que tenía bonos y que tenía acciones se dio vuelta y empezó a comprar dólares. Y ahí vino la crisis, y ahí es donde uno dice, che, pero esto, que era de sentido común, se convierte en mala praxis. ¿Cómo es posible que un ministro de Economía y el señor que iba a ser premio Nobel de la economía del mundo mundial no hayan previsto que solamente con cortar la emisión de moneda no alcanzaba? Escucharán hablar, si quieren profundizar un poco más de esto, de lo que se llama en economía el M1, el M2 y el M3, que son los diferentes niveles de dinero circulante. Milei cortó solamente el M1, pero el M2 y el M3 quedaron dando vuelta, y cuando llegó la desconfianza se pasaron todos al dólar. Esta es una ley que es absolutamente operativa. Se intentó un veto, el veto fracasó, la ley es absolutamente operativa, está reglamentada. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo, ponerse a pensar, seguramente lo hará cuando entienda la oportunidad de hacerlo, de dónde saca los recursos para poder cumplir con la ley. No puede hacer con la ley lo que quieras, no puede incumplir la ley. Esto tiene consecuencias, o sea, no lo digo yo, lo dice el Código Penal. Avísenle a Luis Juez que no estaría sucediendo.
Así como Milei en el comienzo acá del editorial, nosotros pusimos un audio donde dice, bueno, que se puede amigar con Macri en Córdoba, hizo una especie de gesto para amigarse con Luis Juez después de la barbaridad que había dicho el sicario mediático del Gordo Dan, criticando a Luis Juez, diciéndole cosas espantosas, irreproducibles sobre su hija discapacitada. Bueno, Juez volvió a creer en Milei, pero avísenle que no estaría sucediendo, que la ley en discapacidad que Juez apoyó, no la mandaron, la reglamentaron, pero la reglamentaron sin fondos. Sin fondos. Y está esta contradicción horrible. Dejan de cobrar impuestos, pero le niegan plata a los discapacitados. Yo no sé cómo lo van a explicar a las generaciones futuras. Las dos medidas que estamos viendo el fin de semana y hoy simplemente dan cuenta de lo grave de la situación. Yo te diría que estamos yendo un poco más abajo que el fondo del tacho. Descansar en este fondo de estabilización de monedas que tiene Estados Unidos es una situación insólita, y que un presidente que dice que no hay plata y corta los recursos para los discapacitados, baje las retenciones para generar un poquito de oferta de dólares en el mercado hasta la elección, es una cosa de vuelta obscena. Es Manuel Álvarez Agis. Fue viceministro de Economía de Axel Kicillof y luego se convirtió en uno de los consultores más escuchados en la City, pese a que es un hombre de la heterodoxia. Y lo que está diciendo es, estamos yendo más abajo del fondo del tacho. Este es el nivel de la desesperación, este es el nivel del último recurso que supone dejar de cobrar impuestos. El gobierno, que era el rey del superávit fiscal, deja de cobrarle impuestos al campo para que le liquiden los dólares, para mantener el dólar barato, que no le estalle y poder quedar mejor parado en las elecciones. Así de electoralista es la medida. Y así de electoralista también es la medida de negarle la plata a los discapacitados. Por eso Álvarez Agis dice, estamos más abajo que el fondo del tacho. En la provincia de Buenos Aires, después de las elecciones, no hay ningún impuesto nuevo. No hay un nuevo impuesto. Si te lo dicen para conseguir tu voto, te están mintiendo. Y si alguien te lo quiere cobrar, te están estafando. Son unos mentirosos. Lo escuché al ministro Caputo el otro día en este mismo stream decir, bueno, porque Kicillof subió un impuesto. Mentiroso, cara dura. Si no tienen voto, vayan a buscarlos honestamente. A ver si los consiguen. Pero no mientan más, córtenla. Estaba caliente Axel Kicillof ayer cuando había circulado esta versión de que le iba a poner un nuevo impuesto a las billeteras virtuales. Un impuesto que obviamente lo más importante es Mercado Libre en la Argentina. En instantes vamos a estar aclarando de qué se trata. Kicillof se enoja y dice, no hay un nuevo impuesto, pero algo nuevo, mejor dicho, no nuevo, pero algo le van a cobrar a las billeteras virtuales porque es un impuesto que ya tenían los bancos. Entonces, como las billeteras virtuales se están equiparando a los bancos, le tienen que cobrar algún tipo de impuesto